Hola una vez más y saludos cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias que hoy, como desde hace más de un año, están conectados y escuchando el programa por radio o vía Facebook que ahora transmite este rincón literario en versión YouTube, iniciativa reciente para estos tiempos de pandemia. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la producción narrativa de mi Paraguay natal. El cuento escogido para hoy se titula La Profecía y es de Melissa Balash, integrante de la generación más joven de escritores incluidos en la próxima cuarta edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, galardonada ella en el año 2017 con el Premio Academia Paraguaya de la Lengua Española de Creación Literaria, por su novela Contemplar el Abismo, y escritora cuyos libros publicados hasta ahora, con solo una excepción, son también accesibles en formato de e-book, como libros electrónicos. La Profecía es uno de los 12 cuentos de Melissa incluidos en el libro Cuentos con Galletitas, en coautoría con Patricia Camp, publicado en 2012, cuando las coautoras todavía no habían cumplido 3 décadas de vida, muy jóvenes ambas. Este cuento empieza con un epígrafe, que es un texto relativamente breve que precede al relato en sí y que en general sugiere algo relacionado con el contenido o con uno de los temas del cuento que sigue. En La Profecía, el epígrafe es parte de un famoso poema de Edgar Allan Poe y uno de los más populares escritos en inglés, titulado The Raven o El Cuervo en español. Poema narrativo donde se describe la visita a la medianoche de un cuervo a un narrador que está de luto. Esto, más la simbología que asigna la tradición popular a los cuervos, nos indican que algún papel significativo seguramente va a tener el cuervo en la profecía. Cuando le pedí a Melissa que comparta aquí con nosotros algo de la génesis de este cuento, de cómo nació y tal vez qué se proponía narrar, me dijo, y la cito textualmente: creo que la profecía se inició con un chiste que escuché, pero yo quise hacerlo como algo dramático y no cómico. La idea era contar como drama algo que hasta cierto punto escuché como comedia y sorprender con el final. Que tenga esa aura de mal augurio. Fin de la cita. Ustedes dirán, después de escuchar el cuento, si la autora logró su cometido de sorprender con el final. El cuento La Profecía está narrado en primera persona, desde la perspectiva de un yo narrador. Tiene muy pocos personajes y son el padre narrador, su hijo, motivador del relato, y un tercer personaje que aparece en escena al final. Y el tiempo total de la acción del relato dura menos de 48 horas. En fin, creo que después de esta presentación y de los comentarios de la misma autora, ya tienen bastante de contexto y los puedo dejar con el audio 2 para que escuchen y disfruten del cuento La Profecía de Melissa Balash. Y aquí va el cuento de Melissa Balash titulado La Profecía, que empieza con un epígrafe en inglés y en español de un poema de Edgar Allan Poe
titulado El Cuervo. Yo empiezo el cuento leyendo el epígrafe en español. Y el impávido cuervo osado aún sigue posado en el pálido busto de palas que hay encima del portal, y su mirada aguileña es la de un demonio que sueña, cuya sombra el candil en el suelo proyecta fantasmal, y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará nunca más. Sigue el cuerpo del cuento. Todas las noches sueña con el cuervo, me dijo, y cada noche le dice lo mismo. Mañana morirá el señor Black, el vecino de al lado. Y sucedía. La próxima será tu tía Marge. Y sucedía. Firulais, el perro, ha llegado al final de sus días. Y sucedía. Así fue en tantas ocasiones, y siempre sucedía. No me avergüenza admitir la intriga que me producía el singular fenómeno, pero ni su extraña naturaleza, ni el hecho de que se manifestara a través de mi hijo, me había quitado el sueño alguna vez, hasta hoy. Hoy que el pequeño entró con cautela a despertarme poco después de medianoche y sentenció: el cuervo me ha dicho que ahora le toca a mi padre. No volví a dormir aquella noche. No se lo digas a tu madre, murmuré en voz baja y salí al pasillo, sin aire, con el corazón estrujado en el pecho. Caminando por horas, sin paz y sin cansancio, fumé interminables cigarrillos. Él subió las escaleras y volvió a dormirse. Entre el miedo y la incredulidad, no estaba tan seguro de que aquello funcionara como parecía, pero había prometido guardar silencio, cediendo a mi última voluntad. Necesitaba el tiempo que no tenía para estar tan solo que la soledad me ayudara a reflexionar. Y la soledad me impresionó con la rapidez con que pudo reconstruir en imágenes una vida que antes parecía tan larga, con el modo en que los recuerdos desfilan ordenadamente, como haciendo su última triunfal aparición. El orden que surge del caos. Quieren ser el mejor, quieren el premio. Sobre todo, sorprende cómo la intención suicida ante la condena da lugar a un irrefrenable anhelo de vivir. Cuando vi asomar los primeros rayos del sol, ya había planeado mi día. No se iría conmigo embutido en un incómodo traje, como estaba acostumbrado, ni sería desperdiciando horas en el banco, como hago casi desde que tengo memoria. Era, al fin, un breve instante en que podía no arrepentirme de ser, aunque con tanta brevedad, quien siempre he querido ser. Era, paradójicamente, mi oportunidad de renacer. Me había llegado el momento de saldar la deuda que todo hombre debe pagar y no existen plazos de gracia. ¿Qué más da? Comprendí por qué la gente tacha al futuro de incierto. Me resulta difícil de creer cuán lejos estuve de la desesperación. Todo cambia y uno se adapta. ¿Qué más puedo decir? La cocina era mi pasión inconfesa, y lo primero que hice fue preparar un desayuno, aburrido y triste, pero mío. Luego invité a la mujer que había acompañado la mitad de mi vida a aquel almuerzo romántico que siempre me había pedido. Quería que su último recuerdo mío fuera la ilusión cumplida. No puedo pensar en otra ocasión en que la haya visto tan feliz. Siempre supe cuánto me amaba. No sé si ella sabía cuánto la quería yo. Mantuve el corazón en calma y libre de angustia. Tal vez en eso me haya ayudado el estar acostumbrado a estas predicciones de mi hijo, porque sabía que alguna vez sucedería, que alguna vez sería yo, sería mi turno de enfrentar el destino. Morir es como nacer.
el final al que se llega cuando se ha emprendido el camino. La muerte es, como dice Sabina, la suerte con una letra cambiada. Era como si cada segundo me depositara en el interior una paz antes desconocida y un desprendimiento del mundo del que no me creía capaz. Fue mi recompensa y la agradezco. Llamé a mi madre, a quien no veía muy a menudo, y me armé de valor para soltar aquellas cosas que siempre había querido decirle. Iba a emprender un viaje, y no podía llevarme un alma envenenada. Pero la distancia era un abismo entre nosotros, y si se me concediera un deseo sería encontrarla una vez más. Cuando nos despedimos, pude adivinar en su voz que estaba sonriendo y casi sentir las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. A mí me comenzó a doler el pecho. Me di cuenta de lo corto que es el día cuando se lo mira desnudo en su soledad, cuando solo significa una cuenta regresiva, segundos que caen en el reloj de arena. Para ello hay que verlo de ese modo. ¿Cuánto más vale un hoy sin un mañana? La siguiente actividad, la última, estaba dedicada exclusivamente a mi pequeño. Iríamos a jugar al básquet, que era su deporte favorito. Yo no esperaba encestar nada. Fuimos al parque que quedaba a 2 cuadras de nuestra casa. Un lugar rodeado por una miríada de árboles que antes apenas había visto. Era un espacio vacío de gente y poblado de calor, pero no podía posponerlo. No para todos era aquel el último día. A pesar de sus cortos años y la espigada estatura de los aros, él conseguía encestar. Corrí tras la pelota con un renovado ahínco que parecía repleto de juventud. Creo que hasta conseguí anotarme un tanto. Ya no lo recuerdo. Cuando estábamos por marcharnos, el dolor en mi pecho aumentó como si el corazón me hubiera estallado. Me quedé pálido y sin aire. Caí inconsciente al suelo. Me llevaron al hospital más cercano en una ruidosa ambulancia. Me instalaron en una cama disponible en la UTI, Unidad de Terapia Intensiva. Cuando desperté eran las 8 de la mañana del día siguiente. Sin entender qué había pasado y qué milagro me había salvado, escuché largo rato a mi esposa, que luego de expresar su alegría por mi recuperación y aún sosteniendo mi mano, se extendió en palabras sobre lo que había ocurrido el día anterior. Le encantaba hablar y escucharse a sí misma. No le estaba prestando atención hasta que su declaración me clavó un dardo en el pecho. Y sabes, ayer el señor Brooks, el jefe que me dio mi primer ascenso, murió de un paro cardíaco. Y sucedía. Final del cuento. Y aquí van los datos biobibliográficos para Melissa Balash. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Melissa Balash nació en Asunción en 1985. Cuentista y novelista. Aunque abogada y escribana de profesión, se dedica a la escritura desde muy joven. Integrante del taller Cuento Breve entre 2002 y 2004 y del Salón de Lectura entre 2003 y 2018. En 2019 obtuvo el título de Maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Aberdeen, Escocia. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del Pen Club del Paraguay y de Escritoras Paraguayas Asociadas.
Hasta la fecha ha publicado 4 libros. Cuentos con galletitas, 2012, en coautoría con Patricia Camp. Águilas sobre el viento, 2013, novela, publicada en edición digital bilingüe inglés-español en 2017. Contemplar el abismo, 2016, novela, publicada en edición digital bilingüe inglés-español en 2017. Y Las cosas no deben quedarse en el desván y otros viajes, 2018, cuentos. Tiene obras premiadas en concursos de cuentos y ensayos, y cuentos incluidos en publicaciones y antologías locales y extranjeras, como en revistas del PEN, antologías de EPA, 2 antologías de EPA, Ellas Hablan, de 2017, y Mujeres en su propia compañía, de 2019. Y también en Cuento Gotas, publicada en Uruguay en 2004, y obra que reúne cuentos de 34 autores de 8 países latinoamericanos.